porque es un tema para ir analizándolo. De igual manera, en la semana veo que hay mucha participación en el grupo de la iglesia, que es algo que personalmente, quien está a cargo de un ministerio y de un servicio, es muy satisfactorio, y mucho más, imagínense cómo estará el Señor y cómo estarán nuestros hermanos por nuestras oraciones. Entonces creo que eso también es parte de una retroalimentación que nosotros como iglesia vamos fortificando el lazo entre nosotros primeramente, y a su vez somos, si recordamos, aquella estaca que va a sostener y que sostiene a estos hermanos que, bueno, están sufriendo persecución, ¿sí? Vamos a entrar en contexto entonces con el video. La ciudad de al-Baghdadi cayó en manos de ISIS y el ejército iraquí se esfumó. Mientras que el grupo terrorista gana terreno en la provincia de Anwar, los expertos predicen que el área colapsará en cuestión de horas. Las fuerzas de ISIS estaban atacando Mosul. Miles de civiles, minorías religiosas, huyen de una avalancha de violencia. Las explosiones eran cada vez más grandes. Vemos terribles imágenes de cristianos decapitados, masacrados, con la garganta cortada. Cuando me sacaron de la carretera apuntándome con un arma, ellos me vendaron los ojos y estuve encadenado por 9 días. ISIS afirma que sus militantes todavía están en las calles de Tikrit. ISIS crucificó a un hombre en Siria. Aún existía la creencia de que nunca llegarían aquí. Odian a los cristianos en especial. No sé por qué. Cuando vivimos entre personas que se oponen o incluso son abiertamente hostiles a nuestra fe, es difícil y a veces aterrador mantenernos firmes y vivir identificándonos como seguidores de Jesús. Pero desde los primeros tiempos de la Biblia, Dios ha llamado a las personas a servirle, incluso cuando enfrentan circunstancias desafiantes. En un mundo donde incluso los pequeños actos que te identifican como cristiano desencadenan una horrible retribución, la valentía basada en el poder y la fidelidad de Dios es esencial. El grupo se apoderó de nuestra ciudad. Era una zona de desastre por donde vieras. Pintaron una N de Nazareno en mi casa y en mi tienda, como señal de que somos cristianos. Usando altavoces, advertían a los cristianos: o pagan el impuesto, se convierten al Islam, se van de esta ciudad, o los matamos. Cuando han pintado una N en el exterior de tu casa, estás marcado. La N representa la palabra Nazara, es una palabra en árabe que significa nazareno. Es la manera de nombrar a los cristianos en el Corán. Vimos la desesperada situación de nuestros hermanos y hermanas y fuimos a brindarles ayuda. Literalmente, les quitaron cada dinar que tenían, cada dólar, todo lo que era valioso para estas familias, se lo llevaron. E incluso tomaron sus autos e hicieron que caminaran cientos de kilómetros para llegar a Kurdistán. Me arrollaron y me dispararon. ISIS reivindica la responsabilidad. ISIS continúa. Por cada historia que escuchamos, sabemos que hay miles más que no escuchamos. En La Voz de los Mártires estamos comprometidos a buscar a esas personas, a escuchar sus historias y a ayudarles en lo que podamos. Así que no tuvimos más remedio que ir a Irak. Transitamos esta carretera que sigue los bordes del área controlada por ISIS. Y en este punto nos acercamos bastante al área controlada por ellos. Justo después de que crucemos aquel puente, se encuentra el punto de control de ISIS. Toda esta es la llanura del Nínive, cerca de Mosul. Ahora transitamos por el puente sobre el río, y si continuamos recto por este camino, entraremos al territorio controlado por ISIS.
La historia de la persecución hacia el pueblo de Dios no es algo nuevo. Desde los asirios hasta los babilonios en los tiempos del Antiguo Testamento, hasta los romanos durante la época de Jesús, o los nazis en el siglo XX. El pueblo de Dios a menudo estuvo al filo de la espada. Estamos aquí para explorar lo que le sucede a la gente cuando son atribulados. Cuando las personas encuentran valentía a pesar de todo. ¿De dónde la obtienen? Cuando llegó Isis, fue un jueves a las 2 de la mañana. Por la noche, escuchamos sus autos acercarse. Quedamos aterrados tras escucharlos. Los pastores y los líderes cristianos son los más atacados por ISIS. Conocí a un hombre increíble llamado Aram, quien trabajaba entre los refugiados de Erbil. Mi nombre es Aram, soy originario de Irán, de Kurdistán, Siná, y desde 2003 vivo como refugiado en Kurdistán de Irak. La razón es porque nos convertimos al cristianismo y debido a las actividades que teníamos allí y porque realizábamos reuniones como de iglesia en casas en Irán, entonces la inteligencia descubrió lo que hacíamos y tuvimos que salir del país. Así que legalmente y a través de la frontera llegamos al Kurdistán de Irak. Y en una ocasión yo estaba justo frente a la puerta principal de mi iglesia. Comenzaron a dispararme y me dispararon en la pierna. Y la bala sigue en mi pierna. Luego, cuando la inteligencia en Irak descubrió que nosotros continuábamos con nuestras actividades, se llevaron a mi padre a la cárcel en Irán y luego lo torturaron durante una semana, hasta que un día lo liberaron y tras 4 o 5 días falleció. Por supuesto, nos aferramos a nuestra fe en Jesucristo. Dejamos todo atrás, excepto la ropa que llevábamos puesta. Nos encontramos con Isis en el camino. Se llevaron a mi esposo y a mi hermano a un remolque. Isis portaba muchas armas y cuchillos. Nos llevaron al remolque y supe que no saldrían de ahí. Oré y después rogué a Dios que no tocaran a mis hijas. Solo les puedo decir que fue una pesadilla. Cuando me sacaron de la carretera apuntándome con un arma, ellos me vendaron los ojos y estuve encadenado por 9 días. Inmediatamente el primer día me golpearon aquí y me rompieron la nariz. Después de las 6 no me daban agua. Fue así por 4 días. Solían ponerme una pistola en la cabeza. Una vez me dijeron que los cristianos somos personas infieles y que iban a cortarme la cabeza y reemplazarla con la cabeza de un perro, cosas así me decían. Y comenzaron a golpearme con un martillo y me rompieron los dientes. Todos los dientes de aquí, y cuando me rompieron el primero y comencé a sangrar me dijeron, tenemos toda la noche y tú tienes muchos dientes. El sentimiento de culpa se quedó conmigo por mucho tiempo. ¿Qué está pensando mi familia de mí? Todo lo que les ha sucedido y las dificultades que enfrentan son por mi culpa. Estaba muy enojado conmigo mismo. Yo no sabía si debía continuar con mis actividades y evangelizar, ir a misiones o no. Y un día era mediodía y me quedé dormido. Luego vi que Jesús vino a mí. Él se apareció y me dijo, es cierto, has perdido a tu padre terrenal, pero ahora me tienes a mí y puedes llamarme padre, tu padre en el cielo. Entonces dijo, no te preocupes, donde quiera que vayas, cuidaré de ti, incluso de tu familia. Al principio parece familiar, esto parece algo que he visto en las noticias de la noche. Pero luego cuando escucho a esas personas, veo sus rostros contando sus historias, digo, esto no es lo que ven las noticias. Hay algo más aquí, esto es diferente y veo esperanza. Veo incluso optimismo en sus ojos. Nos quedamos en Kharkov
durante 15 largos días. Pero luego, el 6 de agosto, Isis llegó a Carcosh. Creo que Isis quiere convertir el Medio Oriente en un estado de miedo, porque tan pronto como la gente tiene miedo, ellos pueden avanzar. El miedo es un paralizador y creo que hacen mucho de lo que hacen con las redes sociales y otras cosas solo para paralizar a las personas que se oponen a ellos. Y eso hace que la iglesia en Irak y Siria se destaque aún más porque dicen, no tenemos miedo. Recibe al Señor. Y hoy regocíjense en su amor. Démosle un aplauso, por favor. Estamos reflejando aquí lo que creemos que cuando la iglesia pasa por tiempos de persecución, es un momento precioso para la iglesia porque es cuando mostramos realmente el radiante rostro de Jesús. Es en los tiempos de aflicción que mostramos quiénes somos como cristianos. Quizás estamos tan atrapados en nuestra zona de confort aquí en Occidente que no compartimos el amor de Cristo con los perdidos porque no hemos permitido que ese amor nos llene por completo. El pastor nos comparte que él cree que esta es la edad de oro de la iglesia, porque a pesar de todo el sufrimiento, Dios está haciendo mucho. En lugar de quedarse callados, estos cristianos buscan alcanzar a otros para Cristo. Eso es ser valiente. Fuimos rechazados muchas veces por musulmanes y por otras personas que no deseaban que saliéramos a evangelizar. No querían que repartiéramos Biblias. Pero ahora en todo lugar donde vamos nos están pidiendo Biblias. Nos piden mostrarles en dónde están las iglesias a las que pueden asistir. Tienen más interés en el cristianismo porque se avergüenzan de lo que está haciendo ISIS y el comportamiento del Islam. ¿Dices que decapitan niños? No es fácil ser cristiano en Irak. No es fácil practicar tu fe en Irak. No es fácil compartir la palabra de Dios con otras personas. No es fácil, incluso en algunos lugares, decir yo soy cristiano. Eso hace toda la diferencia. Sí. Si no creemos en Jesús, el cristianismo es una religión muy difícil. ¿Qué beneficio tiene para mí vivir en este mundo? Vivir una vida cómoda y ver que nadie se acerca a Cristo. Antes, cuando salíamos a evangelizar entre los musulmanes, ellos tenían una especie de muro. Estaban a la defensiva, totalmente a la defensiva. Defendían sus creencias, pero ahora están avergonzados. E incluso cuando repartimos las Biblias, no las rechazan. Las toman, las leen. Él sabía que había sucedido y sabe qué pasará de nuevo y aún así sigue evangelizando. Oremos a Cristo para que nos colme de bendiciones en nuestro camino. Esto viene de Dios. Él nos da la fuerza para ser valientes y nosotros actuamos en consecuencia. La gente está recibiendo la salvación, ¿sabes? Dicen que los musulmanes están desilusionados del Islam, que están buscando algo diferente y creo que lo mismo pasa aquí en Occidente. Estamos justo en el límite. La gente está cansada de la religión, está cansada de las reglas. Ven que el seguir las reglas y ser una buena persona no funciona, que eso no cambia sus vidas. Y estos creyentes en Irak han sido cambiados por algo que los inspira a compartir el amor de Dios con quienes no le conocen de la manera en que lo hacen. Ellos tuvieron que haber sido cambiados por algo muy poderoso. Creo que nuestra reacción a esta clase de imágenes y a esta clase de historias no debería ser, oh Dios, mira lo que ISIS puede hacer o lo que los musulmanes harían en Occidente, sino mira lo que estas personas están haciendo en situaciones horribles y ¿qué puedo permitir que Dios haga a través de mí en mi situación? La cual probablemente no es tan horrible.
No puedo ver estas imágenes y solo pensar, vaya, es difícil ser cristiano en Irak, estoy agradecida de vivir aquí y luego regresar a mi cómoda silla en la iglesia el domingo por la mañana. Esto tiene que afectarme. Se trata del cuerpo de Cristo. Esto tiene que cambiar algo muy dentro de mí que me haga decir, yo quiero ser así de valiente. Ser valientes por Cristo significa hacer su voluntad, incluso frente al peligro. Dios ha prometido que a veces enfrentaremos pruebas, pero también ha prometido que nunca nos dejará ni abandonará. ¿Y qué me dices de ti? ¿Puedes decir con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia perseguida que nada te detendrá porque sabes que Dios está contigo? Bien, espero que... Bueno, este video en realidad es una pequeña representación de lo que actualmente pasó. Tomamos como ejemplo de estudio con ISIS. Creo que los que pudieron ver o participar en primera persona, en este caso con La Voz de los Mártires, tuvieron no solamente la valentía, sino que también sobrevivieron para poder contar este pequeño testimonio que vimos. Y buscando un poco lo que era la valentía, para ir buscando el significado etimológico, valiente es una persona que actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes, inclusive dudas. Ese es el significado, ¿sí?, según el diccionario de la Real Academia, de lo que es valentía. Creo que este video nos demostró mucho más allá de lo que es la valentía dentro de este significado. Creo que por poner un ejemplo bíblico se me ocurre a Esteban, ¿sí? Podríamos remontarnos a Hechos, capítulo 7, por ahí, en donde confió en Dios, tuvo el control, mejor dicho, el Señor tuvo el control, confió su control, su autocontrol, inclusive en la persecución. ¿Y por qué también no tomar ese ejemplo y arrastrarlo, o llevarlo, o cotejarlo con lo que pasó en Mateo 5? Mateo 5 nos va a describir las bienaventuranzas, y hay una que en algunas versiones dice dichosos, y hay otras que dice bienaventurados los que son perseguidos o los que sufren. Entonces, en la traducción en la que estuve elaborando un poco una síntesis, es bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si bien en este video vemos que el principal objetivo que tiene BOM en este caso es, no sé si combatir es la palabra correcta para utilizar contra ISIS, porque eso es una organización, de entrar a combatir me parece medio fuerte, pero sí de entrar en un campo en donde desde el cristianismo fundamentado y el cristianismo basado en la propia fe, y de poder compartir el mensaje con la valentía que tiene el cristiano, es que ellos tienen esta movilización en su corazón para poder pertenecer a esta organización y estar en el occidente y poder ir al occidente, en donde, bueno, justamente algunos pierden la vida, montones de dificultades que se van teniendo, ¿no? Inclusive habrán notado que las personas que estaban dando testimonio en este video, ninguna estaba triste, ninguna tenía
una cara larga o una cara de preocupación o una cara de desilusión. Muy por el contrario, era una cara de esperanza. ¿Y por qué? Me imagino que en su corazón se debe infundar lo que vemos en el pasaje de Lucas, ¿no? En el momento en el que Jesús era crucificado, y en ese momento inclusive oró por quienes cometían tal aberración. Creo que la valentía cristiana en este caso no es solo resistir el mal, sino que también es responder con el amor de Cristo, que es lo que ha pasado con esta gente. Imagínense ese hombre al que le rompían todos los dientes y lo hacían sangrar. Podría defenderse y sin embargo se mantuvo firme, sigue respondiendo con ese amor, con el amor del Señor. Y creo yo que es uno de los versículos que por ahí a nosotros como creyente o a mí como creyente podríamos ver o tomarlo de ejemplo o inclusive hacerlo propio en este contexto de valentía, ¿sí? Por ahí creo que vamos a encontrar en Romanos, en cuando Pablo habla de las pruebas, dificultades y persecuciones que sufren o padecen los creyentes, vamos a encontrar mucho significado y quizás mucha sustanciación o mucho arraigo a lo que en realidad no importa cuál difícil va a ser la circunstancia, sino que lo que en ese pasaje nos asegura es que no estamos derrotados y que justamente hablamos de actuar con decisión, con firmeza, con miedos, con inquietudes, con dudas, pero que por sobre todas las cosas, bueno, ahí habla de tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, pero no importa cuál difícil sea esa circunstancia, sino que no estamos derrotados, incluso en medio de la persecución. Nosotros creo yo que somos vencedores, creo que somos bendecidos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero, aquel que sufrió persecución, aquel al que flagelaron, aquel al que maltrataron, aquel que ultrajaron primero, y que ese amor de Cristo se vio reflejado por nosotros en la cruz. Nada puede separarnos de ese amor, es un amor inquebrantable y suficiente para sostenernos en la preocupación, también en la persecución. Toda esta serie de videos y los que vamos a ir estudiando más adelante, vemos que todos tienen una aplicación práctica. O sea, es muy lindo o quizás muy feo poder verlos, pero todos tienen una aplicación práctica que nos toca a nosotros o que nos compete como cuerpo o como llamamos en BOM, como familia. Uno, en nuestra vida personal, ¿sí? ¿Qué nos demuestra esto? Cuando enfrentamos desafíos, recordamos que Cristo nos provee de su valentía y al proveernos de esta valentía automáticamente nos hace vencedores, ¿sí? Obviamente hay que creerlo, asimilarlo y hacerlo propio, porque si no suena muy lindo. En nuestra comunidad nos anima como comunidad, como familia, a no rendirnos en medio de estas pruebas, de dificultades, pero siempre recordando esa promesa del Señor, que bueno, justamente Él va a estar con nosotros hasta amén. Y también ahora no solamente se aplica o tiene una aplicación práctica en la vida personal y la de comunidad, sino que también me gustaría que empecemos a trabajar dentro de un grupo
que son los hermanos perseguidos. Si bien ya venimos todos los días orando por ellos, es justamente orar para que esto que fuimos hablando, que lo fuimos viendo, se siga replicando y se siga como revitalizando en estos hermanos que están sufriendo esa persecución, que creo yo que, como les decía, en el versículo de Romanos es uno de los más efusivos para ir trabajando. Les invito a que lean Romanos 8 cuando puedan. Quizás van a ir viendo, van a ir identificando y tomando un poco más de dimensión de lo que este video pareciese muy crudo, muy fuerte, pero que es a su vez una de nuestra realidad. Si bien la valentía para defender a Jesús en el entorno que viven estos hermanos que son perseguidos, no es porque dicen, bueno, nosotros somos... no sé, nos animamos, vamos todo en patote y salimos todos acá, mañana nos tomamos un vuelo y nos vamos y nos enfrentamos contra ISIS, sino que es la plena convicción y el compromiso de servir obedientemente a Dios. Al servir obedientemente a Dios, Él es automáticamente el proveedor de nuestra valentía y de nuestra propia fuerza. Es la fuerza que nosotros no tenemos si no fuese por gracia, y que por más que la querramos tener, quizás la tendríamos o quizás no, pero es la que Él nos la provee. Y es hacer su voluntad con un compromiso que va más allá de lo emocional, que va más allá de decir, bueno, sí, yo me animo, mañana me embarco y me voy. Y ver o no ver, o dimensionar o no dimensionar a qué nos podemos enfrentar. Ese compromiso es justamente lo que Dios conoce y nos hace ver a su vez la obediencia fiel a Él. Y en todos los versículos que se van trabajando, inclusive si miran el grupo de la iglesia hace unos días atrás, venimos pidiendo valentía para los líderes, valentía para los que entregan Biblias, valentía, bueno, es justamente orar y entender y hacer entender que, bueno, justamente Dios hizo una de esas promesas, ¿sí? Si nos queremos profundizar un poco más, vamos a lo que hizo con Moisés, ¿sí? Por ahí podemos, no me quiero alargar tanto, pero trabajar Deuteronomio 31, ¿sí? Justamente para ir teniendo en cuenta cómo en ese liderazgo que se le pide a Josué, él dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Jesús sabía que si sus seguidores obedecían fielmente su mandato de hacer discípulos, sufrirían todo tipo de oposición y persecución. Y eso ya desde el vamos, desde el solo hecho de tomar conciencia, ya produce una emoción en nosotros, que es el miedo. Y ese miedo hay veces que nos hace retroceder un poco o mucho, y es lo que no nos deja avanzar. Ahora traigamos esa emoción o ese sentimiento acá. Cuando tenemos a un hermano al que podemos contarle, qué sé yo, desde una perspectiva de una enfermedad, un testimonio, cómo el Señor obró en mi vida, con mi testimonio, porque el mío no es el mismo que el del hermano, que el de la hermana. Cada uno tiene un testimonio muy particular para contar cómo llegó al Señor. Y no lo hacemos. No lo hacemos por el temor que paraliza, por el miedo o por la vergüenza. Y hay veces que justamente dentro de este marco de persecución
también cuando damos este testimonio, cuando compartimos nuestro testimonio o cuando brindamos el plan de salvación, tenemos la otra parte, en donde somos burlados, somos ofendidos o somos refutados. Es ahí donde nuevamente la emoción y el enemigo trabajan en nuestra cabeza para que no lo volvamos a hacer. A lo que justamente es donde entra ahí como la lucha, la batalla, no dimensionada a este cuadro de Isis con los hermanos que son enviados, sino que es con mi vecino al lado que no quiere escuchar el plan de salvación. Pero bueno, tampoco es repetir ni reiterar, porque no se trata de convencer, sino de que tenga convicción. Creo que dentro de ese miedo tenemos que tener también la esperanza de que efectivamente nuestro testimonio, nuestra prédica, nuestro mensaje va cavando en el corazón, va llegando a ese corazón, va llegando a esa persona a la que nosotros vamos a predicar, a contar un testimonio, a servir, a trabajar, a ir obrando con esa persona. Y podría como mencionar este versículo de Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 1 del 3 al 7, que es un versículo un pasaje que está relacionado a, bueno, yo lo considero a no tener miedo cuando sufrimos una dificultad por vivir nuestra fe. Hay veces que justamente esto desemboca en perseguidores o perseguidos que son muy eficaces para despojarnos de nuestro valor como seres humanos, al convencernos de que estamos solos, de que no le importamos, que nadie se preocupa por nosotros. Y es por ahí lo que pasa con estos hermanos que se van a otro lado, y nosotros como congregación venimos estudiando hace bastante tiempo lo que es mies. Y se trata de que justamente nosotros de alguna manera seamos la cara opuesta del no importa, no estás solo, estamos para acompañarte, tenés valor como ser humano, y es justamente nosotros sostener justamente en el amor de Cristo a aquel hermano que tomó la decisión valiente de salir al campo y no acá a la vuelta o acá a la esquina, sino que pasó la frontera y cruzó para poder justamente predicar este amor que a nosotros nos han predicado alguna vez y que por eso hoy nos tiene a todos acá, ¿sí? En la carta a los filipenses, Pablo anima a los creyentes a luchar por el bien del mensaje del Evangelio, sabiendo que se necesitará valor para hacerlo. Cuando el pueblo de Dios se mantiene firme en Cristo y vive el temor del Evangelio, incluso cuando está bajo el sufrimiento o bajo la amenaza, es el mensaje que ya automáticamente se está enviando al perseguidor en la insistencia. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Les quiero dejar una pregunta respecto a Filipenses. Imagínense Pablo, los que han leído Filipenses, en qué circunstancia estaba para escribir y cómo lo hizo. La típica frase que vemos en los autos, en los vehículos, en los estados de WhatsApp: todo lo puedo en Cristo que... Bueno, cuando nos adentramos dentro de ese contexto, vemos que él estaba encarcelado. Y bueno, justamente no era porque era un rubio de ojos celeste y bueno, la gente de ese entonces lo metió
en prisión. ¿O sí? Tarea para la casa, ¿sí? Vamos a leer después Filipenses, si no vamos a ser muy extenso. Pero bueno, hay veces que hay que entender que es muy fácil por el ser humano, por el cristiano, por el que recién está empezando a tener este contacto, por ahí ser abrumado por el miedo, sobre todo cuando no podemos ver ese sufrimiento que nosotros vimos en ese video. ¿Sí? Leer el capítulo completo de Filipenses para entender el contexto de... leer. Volviendo al tema, les decía, si nos remontamos a Isaías, por ejemplo, él presenta un enfoque alternativo a esto. Ustedes van a decir, pero ¿qué es lo que es un enfoque alternativo? ¿Qué pico lo que eso es? Bueno, el enfoque alternativo es: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces ahí contrarrestamos ese miedo abrumador que tenemos constantemente cuando sacamos un pie de Pringles y nos enfrentamos al mundo y tenemos que contar del plan de salvación o nuestro propio testimonio o dar nuestro mensaje, si se quiere, al resto de las personas que siempre creo que los más adolescentes se deben acordar. Cuando estaba reunidos con ellos, les decían: no seamos egoístas con quienes nos han predicado, qué nos predicaron y cómo nos predicaron. Salgamos y compartamos esa noticia, esa novedad. No nos guardemos para nosotros la bendición, sino que seamos ese canal. Y ahora de este lado también me pongo a pensar qué abrumador y qué temeroso y qué desafío y qué valeroso es la responsabilidad que tienen nuestros adolescentes, más allá de nosotros que ya somos juventud acumulada. ¿Qué responsabilidad tienen para ellos mismos poder transmitir el mensaje? ¿Y qué responsabilidad le estamos cabiendo nosotros pasándole las postas a ellos? En un mundo en donde quizás hablar de Jesús sea sinónimo de burla. En un mundo en donde hablar de Jesús sea aburrimiento, o no tenés otro tema de qué hablar, o no tenés otra cosa de qué hablar. Entonces creo que como familia de la fe, si estamos enfocados en este grupo de persecución, bueno, también enfoquémonos en estos adolescentes, en estos jóvenes, en los matrimonios, en la familia en sí, y tratar de fortalecer a través de la palabra y evitar que de cierta manera esa afección del mundo, de la burla, del bullying, del reírse del adolescente que está compartiendo, que salió a la plaza y salió una persona y le dijo cualquier otra cosa, no afecte en cierta manera su emocionalidad y no le permite decir: no, yo mañana no salgo y no cuento más, no salgo más, o no hablo más. Porque es ahí donde justamente nosotros tenemos que entender y explicar de este amor incondicional que nos da el Señor Jesús como tal, el valor de lo que hizo en la cruz por nosotros,
Y por sobre todas las cosas, Él fue el primero de los perseguidos de todos nosotros, a causa de nosotros, para nosotros. Entonces creo que hay un pensamiento que el pastor sirio que hablaba en el video dijo, y a mí particularmente me llamó mucho la atención, que inclusive lo transcribí para no errar, y dice: yo no pienso en los riesgos y en los peligros, yo pienso en Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos la inversa? Entonces, justamente, bueno, de ese pensamiento de estos hermanos que estuvieron en primera línea y que pudimos apreciar en el video, van a ir surgiendo preguntas, van a ir surgiendo inquietudes que como congregación, como iglesia, podemos ir subsanando, podemos ir ayudando. Creo que el video fue más que impactante. No tendría más nada que agregar, simplemente pronunciar de vuelta que la familia de Jesús, que es perseguida, siempre ha necesitado de oraciones y del apoyo de sus compañeros creyentes. No estamos hablando de que mañana vamos a volar en el primer vuelo en Ezeiza para irnos todos a entregar Biblias a Irak, sino que estamos hablando de una pequeña oración todos los días. Inclusive el Salmo 27:1-4, justamente, bueno, es ahí a David. Bueno, justamente él enfrentó muchos enemigos poderosos, situaciones de amenaza, tuvo muchas oportunidades para tener miedo y no titubeó. Como eso también, bueno, hay otras historias que bueno, por ahí podríamos ir adentrando sobre Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que están en Daniel, que son muy importantes también de entender qué es lo que pasó con estos hermanos que eran perseguidos, y cómo estos contextos de persecución en la historia ya se originaron desde épocas muy remotas, que todos traían un aprendizaje para nuestra época. No quedó en el siglo pasado, no quedó en la historia de Roma, no quedó lejos, sino que es justamente un desafío para nosotros, es un desafío como iglesia, es un desafío como creyentes, es un desafío como personas, de que podamos justamente en primera instancia orar por estos hermanos que vimos que están en primera línea, que están sufriendo, que realmente están bajo un padecimiento muy valeroso por lo que hemos visto, entender la dimensión en la que ellos están, por las cosas que están pasando, por las cuales van avanzando, y que más adelante iremos viendo en otros videos que voy a ir compartiendo con ustedes. Lo único que ellos piden es oración, y cada vez que se refieren a otro creyente, se refieren a la familia de la fe. Entonces, justamente como familia de la fe, nuevamente es justa la reiteración de acompañar a estos hermanos, de acompañarlos en la fe, de acompañarlos en la oración, de acompañarlos y sostenerlos como sogas, como estacas, ¿sí? Tenemos un hermano que muy pronto seguramente va a empezar sus nuevos caminos por las misiones, es decir, que tenemos a alguien que nos toca muy de cerca, y es alguien al que
debemos tener en oración, debemos tener presente, debemos acompañar. No digo que le vaya a pasar lo que pasa en ISIS, Dios no lo permita, ¿no? Pero sí, estos hermanos son muy reiterativos en cuanto a la oración, en cuanto a compartir. Y bueno, es justamente confiar en el mensaje. Yo creo que debemos reservarnos un tiempo para esta oración, una oración personal. ¿Por qué no comentar o hablar con el más próximo, con el prójimo justamente, sobre estos temas? Y también ponerles en contexto de cómo se está llevando a cabo y cómo se está desarrollando. Antes de finalizar, quisiera decirles que justamente más que nada pedirles una oración. Esta organización en la que, bueno, Antonio y Román me dieron la responsabilidad de poder guiarlos, está en la búsqueda y está en la posible designación de un nuevo coordinador regional para nuestra región NEA. Hay solamente 4 personas, de las cuales de Formosa somos 2, y está en juego, bueno, la coordinación del proceso NEA de toda la República Argentina para organizar justamente lo que es BOM. Creo que somos una congregación mega bendecida por haber llegado a estos hermanos, por haber llegado a compartir con ellos esta información que quizás éramos ajenos o que quizás entendíamos que el perseguido era el que le íbamos a predicar y solamente nos decía que no. Creo que ahora estamos de a poco tomando o ir enfocando el telescopio bastante cerquita de cómo estamos, así que es pedirle la oración para que prontamente nuestro Señor en su amor y en su entendimiento pueda darnos un nuevo coordinador regional. Este coordinador regional, bueno, justamente tiene a su cargo todas las tareas de lo que incluye Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Pedirles mucha oración porque va a ser uno de los hermanos que pronto también nos va a visitar, también nos va a comentar un poco más en profundidad los proyectos de BOM. Muy por arriba, contarles que se ha solicitado a la organización una proyección 2025 completa con materiales para la iglesia, así que esperemos que también el Señor pueda estar obrando ahí y bueno, prontamente podamos recibir esos materiales para que justamente cada uno lo pueda tener su propio libro de oración, su propio calendario de oración. Con esto no quiero decir que no voy a mandar más mensajes al grupo, todo lo contrario, voy a seguir compartiendo justamente para que bueno, sigamos como familia orando por estos hermanos. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido como familia. Te damos gracias por este mensaje que me has dado la posibilidad de compartir con mis hermanos, con esta familia de la fe. Gracias porque nos permitiste ver, nos permitiste apreciar, observar con los ojos, con la mente, con el corazón, la realidad de nuestros hermanos en Occidente. Gracias por mostrarnos esa valentía, ese amor inconmensurable hacia tu nombre y hacia predicar tu evangelio, Padre. Pero por sobre todo la valentía y quizás el perdón de estos hermanos que son maltratados, que son ninguneados, que son torturados a causa de tu amor. Te pedimos, Padre, como familia de la fe, que nos mantengas en oración todos los días por estos hermanos,
que nos ayudes a poder compartir un tiempo de oración por cada uno de ellos, Padre. Este mundo necesita de ti, necesita conocer tu palabra. La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos, Padre. Ayúdanos a que todos los misioneros que puedan suscitarse de nuestra familia puedan ser sostenidos en oración, sostenidos en un apoyo, en una ofrenda. Y también, Padre, te pedimos por esta organización que está presente en nuestra congregación, para que sigas de alguna manera fortaleciendo estos vínculos con la organización de BOM, con los hermanos que van en primera línea y por el próximo coordinador, Padre, el próximo coordinador regional. Gracias, Padre, por esta semana de oración, y te entregamos esta próxima semana, Padre, en la que vamos a ir estudiando, a ir trabajando, a ir fortaleciendo estos lazos, y que por sobre todas las cosas nos ayudas, Padre, a ser valientes, en la oración, a ser valientes en la misión, a ser valientes en la gran comisión, Padre. Una vez más te pedimos por estos jóvenes valientes que ponen su vida a tu disposición, Padre, que van a estar disfrutando de unos días con otros jóvenes, sirviendo, demostrando valentía, valor, coraje para predicar y acompañar con tu palabra, Padre. Te pedimos que esa misma valentía se derrame sobre nosotros y sea fortificada día a día, Padre, para empezar esta semana, la semana siguiente y todos los días del año, Padre. Te pedimos por nuestra familia de la fe, que está en primera línea, por nuestra familia de la fe que está cerca nuestro, y por cada uno de los integrantes de nuestra congregación, Padre. Te somos solícitos con la valentía, con el deseo, con el amor y con el cariño de poder seguir sirviéndote, Padre. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, querido Andresito, por el mensaje, por la reflexión que tenemos. Antes vamos a cantar un himno más, así que quiero traerle a la memoria también, mientras hablaba Andrés, que citó el pasaje: esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué, Dios mismo. Nosotros somos valientes para hablar de Cristo. Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Y bueno, creo que cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de orar, y yo les confieso que muchas veces por ahí uno se olvida, siempre pide lo necesario por uno mismo, por el hermano, pero orar por los perseguidos que están del otro lado, creo que es muy importante también. Una linda reflexión, Andresito, gracias. Y yo he decidido en este momento, bueno, en estas oraciones que siempre hago, un tiempito me tomo, que aparte de todas las oraciones que hago, de orar justamente por estos misioneros que están allá sufriendo algunos, pero siempre confiando en el Señor. Gracias a Dios, en esta parte del mundo no tenemos persecuciones, podemos hablar de Cristo libremente. Así que cada uno de nosotros, con el corazón en la mano, hemos decidido seguir a Cristo. He decidido
Buena semana para todos y sigamos avanzando con el Evangelio.